Ferdousí le sirve a Zugasti y Sáenz para indagar en la psicología y justificaciones pseudoheroicas, pseudocaballerescas de los bandoleros. Dice Zugasti, que por cierto es una fuente de Valle-Inclán, sobre el lenguaje de los malhechores y de los bandoleros, y bueno, sobre el lenguaje extraño y peregrino en general, ese que tanto amaba Valle-Inclán. Dice Zugasti, a las precedentes influencias respecto a la aparición de la caballería entre los árabes y más adelante en Europa, debe añadirse, sin duda, la que ejerció el gran poeta Abulcasem Almanzor, hijo de un jardinero, que tomó el sobrenombre de Firdusí, y anota que de Firdús, que significa paraíso, de modo que el sobrenombre equivale a poeta paradisíaco. Aunque generalmente, sigue diciendo, volviendo de la nota, se le conoce en Europa por Ferdusi. Ferdusi es como lo escribe Zugasti, pero obviamente tomándolo de Cantú, de Cesare Cantú. Parece inconcebible que en aquella civilización adquiriese el genio poético tan portentoso desarrollo. La epopeya de Ferdusi, titulada Shahnameh, gira sobre la historia primitiva de la Persia, describe aventuras caballerescas muy dramáticas y semejantes a nuestras antiguas leyendas y encierra pensamientos tan sublimes e imágenes tan atrevidas y grandiosas que apenas se encuentra algo parecido en las más espléndidas poesías de la culta Europa. El episodio de Zohar ofrece inagotable asunto de meditación filosófica, el más vivo interés dramático y tal profundidad de concepción que apenas podría sospecharse en aquel estado social y en aquella remotísima época. El árabe Zohar, sí, leámoslo así, el árabe Zohar es atormentado en su virtuosa juventud por el amor insaciable de la ciencia y por el inquieto afán de conocerlo y gozarlo todo. El joven Zohar, hijo del rey, había escuchado la voz interior de su ambición desmedida, gritos angustiosos y aterradores como la voz de las brujas que anunciaban a Macbeth: «¡Tú serás rey!». Al fin, un sabio penetra... Debería hacer un poco más la voz al estilo de la película de Orson Welles. «¡Tú serás rey!». Al fin, un sabio penetra en la soledad del mancebo y le propone un pacto singular, que consiste en ofrecerle el medio infalible de saberlo y poderlo todo, con tal que él, por su parte, se comprometa solemnemente a obedecer todos sus mandatos. Aquel sabio desconocido era Eblis, esto es, el diablo de los orientales. Y desde luego, Cantú no deja de observar que esto está muy arabizado, porque en el resto del poema es Ahriman, es el contrincante de Ahura Mazda, pero aquí se lo llama por su nombre arábigo, coránico, maometano, de Iblis. Apenas Zohar le hubo prometido la más incondicional obediencia, el ángel de tinieblas le dijo: «Un joven como tú, lleno de ciencia y de virtudes, será capaz de sepultar su alma heroica en los abismos de la oscuridad y de la inacción, esperando la muerte de un viejo, sin gozar las dulzuras del poder y del mando. La débil chispa de la vida de tu padre continuará por mucho tiempo lanzando su vacilante esplendor, y por mucho tiempo también continuará él reinando, y tú sirviéndole. Solo deben sufrir las almas débiles. Apodérate de la corona. Sé rey, su trono es tuyo. Me has prometido obedecer. Te lo mando, cumple tu palabra y hazte señor de la tierra». Sentado ya en el tono del parricida, siguiendo los consejos del espíritu maligno, el alma de Zohar no tiene temores ni remordimientos. El infierno le domina, el destino pesa sobre su conciencia, pero él lo desafía, porque es dueño del trono. Eblis se sonríe irónicamente al contemplar la arrogancia del mancebo, celebrando su triunfo, y entonces toma una forma bella y graciosa para fascinar de nuevo al príncipe con su elocuencia insinuante. No satisfacen ya el hambre del monarca los frutos ordinarios de la tierra.
Nuevos manjares se le preparan. Los habitantes del aire y del agua, condimentados de 1000 diversos modos, excitan el apetito de Zoac. El ángel corruptor pide sus más raros tributos a la primavera y al invierno, al estío y al otoño, y las fuerzas de la naturaleza se agotan para agradar a los sentidos imperiosos del insaciable monarca. El asombro, sin embargo, le domina y le abruma, y dirigiéndose a Eblis, le interroga: ¿de dónde procede tanto refinamiento? ¿Estas mutaciones vienen del cielo o del infierno? ¿Cómo puedo yo recompensar tales beneficios? Eblis le responde: oh monarca de la Arabia tan feliz hasta ahora, bastante recompensado quedaré si accedes a una sola demanda, que consiste en dejarme reclinar la cabeza sobre tus sagrados hombros, y tu esclavo remunerado te servirá con mayor interés y eficacia. Consiente Zoac. Eblis acerca su frente a los 2 hombros del mancebo, y luego desaparece. Al momento brotan, en donde tocó Eblis con su cabeza, 2 serpientes enormes con las bocas abiertas. Todos tiemblan, quédanse suspensos los presentes. Los monstruos parecen pedir alimento. ¿Cómo suministrárselo? En vano se convocan y consultan los sabios del país a fin de encontrar una solución para el conflicto. Cuanto más hambrientos están los monstruos, más se aumentan los indecibles dolores del monarca. Ensáyanse inútilmente diversos remedios, y ya se desespera de satisfacer aquellas fauces abiertas cuando Eblis, presentándose ante el trono, bajo una nueva forma, dice al rey: solo un alimento puede satisfacer a esos monstruos. No ensayes otro remedio, sino carne y sangre humana. Dales a devorar hombres. Zoac obedece al infierno. Las serpientes se hartan de víctimas humanas y el espíritu maligno triunfa. Tal es el castigo que sigue al insensato que, sin reparar en condiciones, anhela saberlo y poderlo todo. El tema de este episodio es el mismo, dice Zugasti, que el profundo Goethe ha desenvuelto en su magnífico poema El Fausto. Además de imponderable fuerza intelectual, Ferdusi ostenta una riqueza maravillosa, sigue diciendo Zugasti, de imaginación, demostrando que jamás los fines, por buenos que sean en sí mismos, pueden justificar los malos medios. Este mismo pasaje llamó la atención de Joaquín Costa y Martínez, quien lo citó en su introducción a una obra desconocidísima y riquísima, su introducción a un tratado de política, sacado textualmente de los refranceros, romanceros y gestas de la península, publicado por la Revista de Legislación en 1881. Dice Costa: el significado primitivo se transparenta mucho más en Firdusi que en los Vedas y en el Avesta. Feridun, Traetaona o Trita Aptia es sustentado por Purmaye, la vaca maravillosa de 1000 colores. Mátala el rey Zohac, el hombre serpiente, y contra él, en venganza, batalla luego Feridun. Hace las veces de la vaca nodriza Purmaye una cierva en la leyenda turdetana. En la irlandesa le sustituye Tailté, mujer del Firbolg Eocaid, nodriza de Lug, primer rey de los Tuatha de Danann y después de la segunda batalla de Mag Tuired. En la leyenda asturiana de Bernaldo y en la castellana de Mudarra, el ser muerto o tiranizado por el enemigo del héroe y vengado por este es su padre. La cierva de Abidis, como la vaca Purmaye, simboliza las nubes o la luz, el rebaño solar. Abidis al Atwia es alimentado por la leche de la cierva, esto es, por el agua de la nube. Los años que Abidis habita con ella en las selvas representan el tiempo de sequía o bien la noche en que el sol se oculta de los ojos de los mortales y como que se reproduce en la luna a quien los ciervos estaban consagrados. El rey Zohac es el mismo que Gargoris, dice Costa.
la encarnación de Aji-Dahaka, la serpiente que da muerte a la vaca de las nubes. El triunfo de Feridún o de Abidis simboliza la libertad de las nubes llovedoras, la salida del sol, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Hasta ahora, complicado libro, desde luego, que va mucho más allá de lo de echar 7 cerrojos al sepulcro del Cid, que es lo que cita todo el mundo. Hasta ahora hemos hablado del legado de Ferdousí y su libro de los reyes en nuestra cultura española y europea. Ahora Joaquín Costa nos plantea el problema de las fuentes y su imbricación en la mitología indoaria y universal. A partir de Theodore Nöldeke se supone que Abu Mansur, Al-Mansur podría decirse, Mansur Ma'mari, ministro de Abu Mansur Ben Abd al-Razzaq, ordenó en el año 957 al jeque Maj de Herat, a Yazdan Dad Ibn Shapur de Sistán, a Shahui Khorshid Ibn Bahram de Nishapur y a Shatam Ibn Barzim de Tus, refundir en el persa de su tiempo el Huadai Namak Pelvi o Pahlavi. Huadai Namak sería el libro de los señores. En un Shahnameh, convertir el libro de los señores en un libro de los reyes, del que solo quedan 15 páginas y que Abu Mansur Dakiki empezó a versificar, dejando solo 1 millar de versos que Ferdousí cita, refiriéndose a su autor como el noble o el hidalgo. Eso solo lo tenemos en la traducción íntegra, completa, francesa, porque en la traducción inglesa Davis se salta esa parte en la que habla de su predecesor. Empieza, vamos a ver, empieza así. ¿Qué dice el poeta persa? Claro, el poeta persa es Dakiki. Está ilustrado con estampas populares, a diferencia de la edición francesa que está ilustrada con códices ricos, de los códices encargados por los reyes, los códices del Shahnameh, que son verdaderamente regios porque son códices regios para uso de los reyes. En cambio, Davis usa ilustraciones de ediciones populares de historias del Shahnameh que circulaban en Irán y en la India. Entiendo yo que sobre todo en la India. No dice su procedencia, simplemente dice que son ediciones populares. Bueno, pues dice, ¿qué dice el poeta persa? Pero claro, en la edición de Lecoq sí que se habla de, bueno, que como digo, efectivamente está ilustrada con 50 miniaturas, son muy pocas para 1700 páginas, pero dan el pego, dan la idea, crean la ficción de que esto es una especie de código rico. Bueno, he dicho 1700 páginas, en realidad tiene con el índice de nombres, sí, 1739 páginas. Bueno, pues como esto es una edición íntegra, sí que se habla de quién es ese poeta persa, aunque no menciona el nombre, no aparece el nombre. Vamos a ver. Aquí está el mismísimo el verdadero principio. En el nombre del maestro de vida y de sabiduría. Bueno, esto es una versión mucho más poética del Bismillah. Bueno, de la creación del mundo, esto es historia universal, pero lo que se quiere contar es la historia de Adán. Todo esto es lo que viene en todas las crónicas universales cristianas también. Yo quiero saber la historia del Imperio Bizantino, pero me empiezan contando la creación del Sol y de la Luna. Bueno, la creación del mundo, la creación del hombre, la creación del Sol, de la Luna, elogio del profeta y de sus compañeros, y aquí está la parte de la composición del libro de los reyes. Pero, sin embargo, en lo que Lecoq titula la historia del poeta Dakiki, pues Dakiki, con Kaf en árabe, Ferdousí sí habla del poeta, pero no dice su nombre. No, la palabra Dakiki no aparece.
quede claro, pero está claro para la tradición y para los críticos que el poeta persa al que pregunta, ese noble, ese hidalgo, es Dakiki, Abu Mansur Dakiki. Bueno, pues Abu Mansur Dakiki empezó, siempre según Nöldeke, a versificar este libro de los reyes, prosaico, pero dejó solo, porque murió antes, murió muy, prematuramente. Para completar una obra así, cualquier muerte es prematura, porque esto lleva su tiempo. Murió dejando solo 1 millar de versos que Ferdowsi cita refiriéndose a su autor como el noble o el hidalgo. Y bueno, Ferdowsi también se aprovecharía, por supuesto, de otros autores como Abu Hanifa, Ahmad ibn Dawud Dinawari. Y esta es la teoría de Nöldeke, básicamente, ampliada y tal como se ha ido defendiendo, hasta ayer prácticamente, hasta el día de hoy. El contenido más antiguo del libro de los reyes, por lo tanto, se remontaría a las crónicas oficiales de Cosroes I, muerto en el año 570, y cuya existencia se vería atestiguada por el historiador bizantino Agatías. Además, Nöldeke pensaba que Rosbih Pur y Dadoe, Rosbih im Daduya, y el mismo Al-Muqaffa, a quien se atribuye la transmigración de los cuentos indios al árabe a través del persa, en español, en castellano, de tiempos de la Escuela de Traductores de Toledo, Al-Muqaffa, claro, Al-Muqaffa. Se piensa que Al-Muqaffa tradujo estas crónicas también. Pero claro, Al-Muqaffa lo haría gracias al trabajo previo de Rosbih Pur y Dadoe y Rosbih im Daduya. Bueno, que Al-Muqaffa lo habría traducido al árabe, en suma, y ya en el árabe, ya inyectadas en el torrente sanguíneo de la literatura y la historiografía arábiga. Bueno, claro, por supuesto, una referencia constante que no he citado aquí es claro, por supuesto, el catálogo, el Fihrist de An-Nadim. Claro, eso es una referencia siempre fundamental y que precisamente es lo que debemos discutir para trazar este árbol genealógico. Bueno, pues ya introducido, según la teoría de Nöldeke, en el torrente sanguíneo de la literatura árabe y de la lengua árabe, estas crónicas, este cuerpo de leyendas, estos corpúsculos, claro, ya en árabe llegaron a la historia de los profetas y de los reyes de Tabari. Esta sería la visión aceptada por casi todos los académicos, que ese libro en persa medio, ese libro en Pahlavi, pasaría por un lado al persa clásico y por el otro al árabe, y por supuesto a la historiografía islámica, al tradicionismo musulmán. Sin embargo, Michael Richard Jackson Bonner publicó en París en 2011 un cuadernillo de 60 páginas que tiene digitalizado en su página de academia.edu, aunque con una calidad de imagen infame, pero claro, siempre sale más a cuenta leerlo borroso que comprarse el cuadernillo, que por 60 páginas, bueno, es un auténtico atraco el precio que alcanza allá donde se vende. Titulado ese cuadernillo Three Neglected Sources of Sasanian History in the Reign of Khusro Anushirvan, y 3 fuentes negligidas de la historia sasánida en el reinado de Khosroes Anushirvan, de Khusro Anushirvan, y en donde pone reparos a Nöldeke. Le falta la flema, la templanza británica, y el temple británico, y por supuesto la modestia para evitar a empezar como lo hace. No se resiste a empezar así. Dice: Su Majestad la Reina, cuando me encontré con ella en diciembre del año del quincentenario del colegio Brasenose, observó secamente
que la historia irania del siglo VI era irse un poco atrás. Era irse un poco atrás. Aún falta, remito a... Es que esto es una teoría muy reciente, claro, de 2016, y desde luego él no deja de apoyarlo con ese comentario de sí, ya veremos, eso habría que verlo. Porque irse al siglo VI, vamos, que es el siglo VI después de Cristo, todavía sí, es irse demasiado atrás. Bueno, remito, por supuesto, a la lectura de... No, a la lectura que el propio Bonner permite, porque lo tiene digitalizado en su página de manera gratuita. Remito a la lectura de este artículo, pero esto es una presentación didáctica, esto es una especie de clase de literatura universal. Por cierto que la asignatura de literatura universal no contempla el Shahnameh ni la literatura persa en absoluto, y muy mal que hace, porque ya hemos visto que hay una influencia real de la literatura persa en la literatura española, o por lo menos una influencia de la misma fuente que influye en Ferdowsi, ya sea ese judío converso Kaab, o ya sea la historia de Alejandro, la leyenda de Alejandro, que por cierto es lo que aparece en la portada de esta edición, y también en este volumen sobre las miniaturas persas. Bueno, no es sobre las miniaturas persas, pero si alguien lo compra es para ver miniaturas, desde luego. Novela y razón, Romance and Reason, transformaciones islámicas del pasado clásico, que luego comentaré. También la portada, bueno, por cierto, tiene cantos dorados, pretende ser un códice rico también. Quizá me he despistado, porque había leído, al consultar el volumen, había leído que es de la historia de Alejandro, pero pensándolo bien, aunque tengo ese recuerdo, no me suena de ninguna historia de Alejandro. Aquí está el comentario de la escena. Sí, ya, es la historia de Alejandro. Es una miniatura del Shahnameh. Iskandar, es decir, Alejandro, encuentra al ángel Israfil, y este manuscrito no está bien identificado. Proponen que pudo hacerse en Turquía, que puede ser un manuscrito turco, pero sí es la historia de Alejandro Magno cuando se encuentra con el ángel Israfil. Bueno, pues aún falta en esta presentación, que es ante todo una introducción, una puerta para iniciarse en la lectura de Ferdowsi. Falta lo más importante: ¿dónde leer el libro de los reyes? Quien sepa persa, por supuesto, puede darse el placer de hojear los códices ricos, y quien no, también sacará placer y conocimiento de eso, por supuesto. ¿Cómo no? Los más ilustres son el llamado Shahnameh de Demot, de principios del siglo XIV, y que lleva un nombre infame, el de Georges Demot, el librero que lo desmembró para venderlo más veces y a más precio. Y el Gran Shahnameh de Shah Tahmasp, de principios del siglo XVI, cuya mayor parte se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. En este libro que, bueno, vamos a decir dónde se publica, lo que es, ya digo que tiene cantos dorados. Este libro, editado por Roberta Casagrande Kim, Samuel Thorpe y Raquel Ukeles, con contribuciones de Leigh Chipman, Stephen Harvey y Zvi Langerman, Rachel Milstein y Julia Rubanovich, está publicado por el Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo en la Universidad de Nueva York, y está editado por las universidades, está publicado por las universidades de Princeton, Princeton y Oxford, Es un catálogo de una exposición. Este catálogo se publicó
para la muestra con el mismo nombre, Romance y Razón, transformaciones islámicas del pasado clásico, y se celebró en 2018. Es una maravilla de libro, desde luego, que he podido comprar en un saldo, en un remate, por unos céntimos. Creo que ya no voy a pillar cosas así, pero me alegra haberlo pillado. Y en cuanto a los códices, tiene un capítulo dedicado al gran Shahnameh mongol. Aquí tenemos una página. No es tan rico, desde luego, como los otros, pero lo recomiendan mucho. El gran Shahnameh mongol, el más lujoso, ambicioso y artísticamente complejo manuscrito del Shahnameh del siglo XIV, probablemente se copió para Abu Sa'id Bahadur Khan, que nació, que tuvo su periodo entre 1316, tuvo su periodo, bueno, un zoroastra se horrorizaría porque parecería que estaba menstruando, no, que debe pertenecer al tiempo transcurrido entre 1316 y 1335, y bueno, añade que fue el último gobernante iljanida. Bien, estos manuscritos son fáciles de encontrar en digitalizaciones en internet, en los distintos museos y bibliotecas en los que estas páginas de códices ricos, muy a menudo, lamentablemente ya lo digo, desmembradas, se conservan y se guardan. Puedo enseñar alguna escena. Las escenas de Alejandro aquí vienen alternadas con las del Hamsa, los 5 poemas de Nezami. Y entonces algunas, por ejemplo, esto es del Hamsa, esto es de Hamsa de Nezami, de la historia de Alejandro en los 5 poemas de Nezami, y esta también es de Nezami. Pero esta, por ejemplo, estas dos son del Shahnameh. Esta es de un manuscrito que se supone iraní, entre 1590 y 1690, y esta otra es otro manuscrito iraní del siglo XVI. Vemos aquí a Alejandro, claro que es lo que más interesa a los occidentales, lo que ya conocen, como siempre. Es perdonable, pero hay que ir más allá. Alejandro, o sea, Iskandar ejecuta a los asesinos de Dara, es decir, de Darío, y es un manuscrito del siglo XVI. Bueno, pues aquí vemos a Alejandro con ese tocado recurrente ejecutando a los asesinos de Darío, a los traidores asesinos de Darío. El tocado que lleva Alejandro es recurrente en distintos manuscritos. Aquí tenemos a Alejandro Magno explorando los cielos, montado en unos grifos que lo elevan sobre los aires. Este es también Alejandro Magno. Comentaba no hace mucho el principio del humanismo expuesto por Pico de la Mirándola, que el hombre no es ni celeste ni terreno, que puede ser lo que quiera, puede elegir ser una bestia o puede elegir ser más que un ángel y estar más cerca de Dios incluso que un ángel. Esto es el humanismo, y desde luego el iranismo es muy humanista. Pero los griegos ya desde el principio de la leyenda, habían visto este afán de Alejandro por conocer el cielo, la tierra, el fondo del mar, por hacer submarinismo, por inventar una especie de submarino o de escafandra autónoma y de probar el vuelo, que es desde luego un deseo humanista, porque Leonardo quiere volar, Leonardo es un humanista y Leonardo quiere ser una criatura celeste, no ya en el sentido en el que lo estaba usando Pico de la Mirándola, sino incluso en un sentido real, quiere conocer los cielos. En cambio, los griegos veían este deseo de Alejandro desde una perspectiva muy poco humanista y lo entendían como un acto de hibris, de soberbia contra los dioses. En cambio, los humanistas valoran y aprecian mucho este ansia de conocimiento, este deseo de saber que tiene Alejandro y que le inspira, por supuesto, su maestro Aristú,
Aristóteles, que también es un